Estamos con Mariana Docampo, licenciada en Letras, que en el año 2001 presentó su primer libro de cuentos, Al borde del tapiz. En el 2007, por su novela El Molino, obtuvo el segundo premio del Fondo Nacional de las Artes. Acaba de publicar el año pasado, en el 2011, el volumen de relatos La Fe. Pero además, Mariana dirige la colección Las Antiguas, donde se ocupan de rescatar y reeditar a las primeras escritoras argentinas del siglo XIX. Es traductora y se ocupa de organizar el espacio Tango Queer de Buenos Aires. Además de agradecerte en primera instancia tu presencia acá, Mariana, quiero que antes de pasar a lo estrictamente literario, me cuentes tu experiencia Tango Queer. Bueno, hace varios años ya que bailo tango y organizo una milonga. Que se llama la Milonga Tango Queer, y además un festival internacional de tango queer. Este es el 5º año. La milonga ya estoy, hace 7 años que estoy con eso, y bueno, tiene un antecedente también en otros espacios. Y bueno, es un espacio en donde cada uno baila en el rol que quiere y con quien quiere. Así que es además es algo que también se hace en otras partes del mundo, así que bueno, la verdad que es un lugar distinto para bailar tango con otras dinámicas. Es muy interesante lo que pasa a nivel social también ahí. Y ahora pasemos a lo estrictamente literario. Hay una frase que inicia Al borde del tapiz que me parece que puede servir como hilo conductor en toda tu siguiente producción, ¿no? La narradora, en pleno duelo, recuerda una frase. Dice: me dijo Carlos una vez, revolviendo el tabaco de su pipa, aquellos que se aferran al pasado están acabados. Solo los que miran hacia el futuro pueden seguir viviendo. Pienso que ahí está el tema del pasado, de alguna manera se convoca el tema de la memoria, y son temas que están mucho en tu narrativa. Ahora bien, es un pasado que me parece que revive en el momento de la escritura, ¿no? Que en esa reelaboración del pasado, el pasado adquiere una vigencia que es como el anti-aferrarse. Uh-huh. Es interesante, sí. Sí, me parece lindísimo que hayas elegido esa frase. En El Molino fundamentalmente es un libro que habla del pasado, y además también está trabajado estéticamente desde ahí, ¿no? No solamente porque cuenta hechos del pasado, sino que hay toda una reflexión sobre el pasado y sobre la posibilidad de que todo eso pueda ser recordado, ¿no? Y creo que esto que acabas de decir me parece también que pasa en El Molino, que hay una intención de, al menos desde la escritura, de volver a vivir esos momentos, ¿no? Que vuelvan a aparecer. Ya vamos a ir al Molino, pero volviendo al primero, Al borde del tapiz, que lo tenemos acá. En El borde del tapiz vos mezclás o intercalás textos breves con narraciones. Los textos breves tienen un muy destacado lirismo, digamos, y en las narraciones trabajás cuestiones de la vida cotidiana, cuestiones de la amistad y el amor entre mujeres, entre hombres y mujeres, temas de las relaciones familiares, y aunque sucedan situaciones difíciles, nunca se llega a algo trágico, ¿no? Como que creo yo que se puede leer la posibilidad de encontrarle algo positivo a la vida, aún en situaciones difíciles. Uh-huh. Sí, puede ser. Sí, este libro yo lo tengo como muy lejos. Claro, es del 2001. Es del 2001. Y además casi te diría que pertenece a otra vida, porque las cosas cambiaron muchísimo y también estéticamente cambian mucho, ¿no? Hubo como una ruptura muy fuerte en mí que generó otro tipo también de búsquedas en lo literario. Y la verdad es que creo que justamente lo que vos estás marcando tiene que ver con casi un miedo que atravesó toda la instancia de escritura, o sea, un miedo que hizo que sostuviera de alguna manera
esas esperanzas, ¿no? En el momento de escribirlo e incluso formalmente también, ¿no? Porque son como relatos más algunos son relatos más tradicionales, o sea, con más forma de cuento. Entonces, por ahí, bueno, pienso eso, a partir de lo que me decís, ¿no? Como que fue como un intento de esperanza también. Vamos entonces al molino, que ya está más cerca en el tiempo, tal vez te sentís más cómoda, hablando del molino, porque bueno, siempre una primera novela o este es un libro de relatos, cuando se vuelve a leer se ve toda la carga que uno puso ahí, ¿no? Y el molino es una novela más reciente, donde por ejemplo manejas mucho una estrategia del tiempo interesante, ¿no? Si bien la narradora especifica fechas donde le ocurren cosas, cuando el lector quiere relacionar, se marea por los saltos en el tiempo. Uh-huh. Sí. Bueno, justamente la estructura está dada de esa manera, casi como una evocación al pasado, ¿no? Donde por ahí lo cronológico se disuelve. O sea, en el momento que, no sé, que recordamos la infancia o cosas del pasado, me parece que la mente funciona un poco desordenadamente. Entonces eso fue también un poco la búsqueda de cómo abordar ese pasado. Y bueno, que también es un poco, o sea, representó cierta complejidad en el momento de hilarlo, o sea, de poder tener como una hilación en el libro, ¿no? Porque bueno, hay como fragmentos desordenados. Pero sí, fue algo totalmente voluntario. Y al mismo tiempo, bueno, que surge de la propia escritura, ¿no? Del momento en que uno se pone a escribir y quiere contar ciertos hechos o ficcionalizar ciertos hechos. Y bueno, cómo se llega ahí. En principio lo que quise que hay un acto voluntario de mi parte de cortar con lo lineal, o sea que me parece incluso algo imposible, ¿no? O sea, una manera de recordar falsa. Claro. En esta novela, en El Molino, que transcurre principalmente en una casa, en los alrededores de una casa de campo en la zona de Zárate, aunque también hay escenas en Buenos Aires y en otros lugares del país, la narradora cuenta sus recuerdos como hija de una familia numerosa que hace excursiones, por ejemplo, al molino, unas excursiones así un tanto misteriosas, ¿no? Y es una novela en la que me parece a mí están sucediendo cosas todo el tiempo, ¿no? Suceden cosas, pero no hay mucha introspección de la narradora, y sí lo que hay es que todo está contado con la fuerza esta de los hechos, ¿no? Entonces hay una mezcla de lo que puede ser banal, de lo que puede ser simple, con lo que puede ser trascendente, con lo que puede ser misterioso, con la vida, con la muerte. Uh-huh. Sí. Sí, mira qué loco, ¿no? Porque en un punto pienso que hay muchas cosas que no pasan en el molino, o al menos que no se dicen, ¿no? O sea, al menos, bueno, desde el momento en el momento que lo fui escribiendo, tuve como la experiencia de haber generado cierta tensión que está justamente en el hecho de que los acontecimientos dramáticos quizá no sucedan o no se digan, ¿no? Como que sí pasan pequeñas cosas que acaso operan en un orden simbólico, pero no pasan las grandes cosas que podrían o al menos no se cuentan esas otras cosas, ¿no? De todos modos dijiste algo al principio que en relación o sea, como que las cosas se van contando sin una intervención, sin un juicio de parte del narrador, que me parece que es algo que también me interesó hacer, porque
justamente quería como presentar los acontecimientos sin que interviniera la narradora opinando. O sea, el juicio en todo caso estaba en el ordenamiento de esos fragmentos, ¿no? Pero no en el modo de relatarlos. Y además tampoco hay introspección, es cierto, o sea, está trabajado casi fílmicamente, ¿no? O sea, como observar esos personajes, qué es lo que van haciendo. Sí, y también hay situaciones que eso se ve muy fuerte porque situaciones de vida, situaciones de muerte, situaciones del ámbito natural, donde también se convoca la vida y la muerte, y una extraña matanza de gatos, por ejemplo, ¿no? Que hay varias en la novela. Hay tres. Sí, sí. Sí, que por eso también te digo que por ahí son acontecimientos que tienen una importancia a nivel simbólico, si querés, o que van como diciendo cosas que no se dicen en otros planos. Está muy pensada esa novela, a pesar de que también fue escrita de una manera con espontaneidad, también está muy pensada. Pero estaba pensando también... sí, que hay hay como un montón de elementos del orden de la naturaleza y del mundo animal, si querés, y cosas que pasan. Y también me quedé pensando en relación a esto que vos me decías antes de lo que se ve, pero no hay introspección de esos personajes, y justamente me interesaba trabajar las familias y los niños en esas familias. En el sentido de que los niños actúan, realizan acciones, realizan esas acciones casi sin una reflexión sobre eso, ¿no? O sea, como son unas especies de marionetas, si querés, de los padres, o ni siquiera de los padres, porque en realidad tampoco nadie entiende nada mucho lo que está pasando, ¿no? Pero en ese sentido quise como quitarles esa introspección como para ver a esos personajes en acción un poco confundidos. Sí, confundidos también con una realidad incluso social y política que sin tampoco quedar explícita aparece, ¿no? Aparecen datos como Malvinas, que dan cuentas del entorno social de esta familia o del entorno político también y de lo religioso, que ya vamos a llegar a la fe, tu otro libro, pero que también, ¿no? Hay una insistencia en esta formación católica que tiene esta familia. Sí, mira, me parece que el tema de lo político está sugerido, no está desarrollado en la mención de los años. O sea, es tan fuerte, ciertos números en ciertos años son tan fuertes, la sola mención que los años 70, que bueno, de alguna manera remiten a esas épocas, a todo lo que pasaba en esa época. Y me parece que también justamente está dado, o sea, esa sugerencia de lo que está pasando, esa tensión que hay en relación a lo que está pasando y no se dice, ¿no? De estas familias que en realidad están viviendo en una época tremenda, pero que mucho no se sabe lo que está pasando, ¿no? Pero sí, y en relación a lo religioso, creo que el Molino está atravesado por todo eso, porque hay incluso citas de los evangelios que me interesó poner de alguna manera para, no sé, casi como un contrapunto de lo que, casi como un sistema de creencias en el cual está esa familia y esa sociedad, ¿no? Desarrollándose en ese momento. Hay cosas que por ahí no tiene que ver exactamente con lo que va diciendo, con estos fragmentos que van diciendo, pero sí me parece que da como todo un sistema de creencias, ¿no? Un sistema también poético. Sí, un tema que ahora vamos a ver en La Fe, el libro al que me gustaría referirme ahora. Y aquí me gustaría que leas un párrafo de La Fe que yo te marqué. Mira, acá empieza. A veces observa cómo sus hijos charlan entre ellos y teme que planeen exterminarla. Cuando ese temor aparece, pasa varias noches sin dormir, alerta.
No toma la medicación para que ésta no le quite el control de la razón. Y entonces todo se precipita. De adentro la llaman, los hijos la acechan y el marido tiene un rostro extraño. Por si acaso toma un cuchillo y se esconde en la habitación. Sabe que esa no es su familia, los cambiaron. Se llevaron a los verdaderos hijos y al marido y la dejaron entre desconocidos. Las señales son claras, la marca del sufrimiento se ubicó en la mirada y la mirada conecta con la raíz. Si cambian a los hijos y al marido, nada le queda. El sufrimiento proviene de la desorganización química del cuerpo. ¿Y dónde están los hijos verdaderos? Deberá encontrarlos y protegerlos y llevarlos con ella a la raíz, que es refugio. Puede ser que los hijos estén adentro de estos hijos que los reemplazan. Va a abrirles el cuerpo para ver, y para eso obtuvo el cuchillo. Si logra extraerlos del interior en el que están presos, los llevará con ella para salvarlos. La madre es quien protege a los hijos verdaderos de los falsos. Es excelente y es algo que yo creo que no estaba tanto en la literatura argentina hasta que se puede empezar a tratar los desórdenes psíquicos y el tema de la medicación para estos desórdenes, ¿no? Porque acá se le mezcla su propio desorden con la interpretación que ella hace de ese mismo desorden. Y me gustó muchísimo este relato, La raíz, con el que iniciás el volumen de la fe. Y ahí me gustaría terminar la lectura yo con el final de esta historia, que dice: el final de esta historia deberá leerse en el propio pensamiento y en la angustia que sobrevuela la época. La familia en cuestión está ahora reunida en el campito. Conversan de distintos temas de actualidad y realizan ejercicios físicos. Discuten, se interrelacionan. Hay odios y amores cruzados o circulares, pero solo en la raíz está la explicación de la angustia. Es muy actual, ¿no? Ahí lo dice también. La explicación está en la época. Claro. Sí. Sí, yo no sé, o sea, de este relato, que es uno de los más tremendos para mí del libro, creo que sí, que hay una reflexión en todo el libro hay una reflexión sobre la época, sobre el lenguaje, sobre las posibilidades del lenguaje, sobre lo real, sobre las interpretaciones y este en particular tiene que ver justamente con abordar la locura. Y aborda el arquetipo materno en su parte más negativa, ¿no? Sí. Y es también en otros momentos de la narración lo que produce eso en los hijos. Sí, es como la antimadre, de alguna manera, ¿no? Sí, o es una parte, ¿no? Está bien, parte. Sí. Entonces, siguiendo con la fe, y esta vez con el tema religioso que veníamos viendo, que aparecía ya en el molino, hay una narración y un relato que me parece como muy interesante. Lo que hace es que es La Pampa, donde conviven la historia de Santa Perpetua, el martirologio de Santa Perpetua, con una historia de transexualidad y cambio de sexo. Uh-huh. Temas que ahí sí también son muy actuales en la narrativa y que no eran usuales. Uh-huh. Sí, en ese relato, bueno, en varios relatos está todo el tema de la identidad sexual, incluso y también esto, ¿no? Del género, desde lo literario y también desde la identidad de los personajes, ¿no? En este cuento que vos mencionás, sí, está el martirologio perpetuo, que además hay todo un trabajo en relación a la búsqueda de internet, ¿no? O sea, como que, bueno, me divertía trabajarlo desde ahí, o sea, con la información que hay en internet. Dársela al lector, porque está en el relato también. Está en el relato, está ficcionalizado, está trabajado, ¿no? Pero en realidad todo lo que se dice de Perpetua es algo que no es algo que inventé, ¿no? O sea, es algo que está dicho en otro lado.
Y bueno, sí, y está trabajando específicamente el tema de la identidad de ese relato, de una manera más clara que en los otros relatos por ahí, pero que está presente en todo el libro en general, ¿no? Sí, y el tema de entremezclar lo religioso con este cambio de sexo, con la transexualidad, y lo religioso que vuelve siempre en la fe, en un impulso a veces casi místico, ¿no? Como tiene, a mí me parece, en un relato que es la soledad. Y ¿querés leerlo? Dale, sí. Sí, acá también lo marqué. En la soledad, claro, acá también está el tema de la locura, está todo. La energía vital sube veloz y ella empuja su mano hacia la rama y toca la hoja. Comprende que es envuelta sin pausa en el pulso inicial y el misterio la colma. Pero no está satisfecha, quiere morir esta vida, quiere volver a empezar con otro cuerpo y otro temperamento. Comprender en su alta complejidad o disciplinar sus reacciones le parece imposible, pero sabe que sólo así alcanzaría el no ser. Mira hacia abajo y busca en la tierra acumulada en los bordes de las baldosas diminutas flores que expresen un color, pero no encuentra. Levanta el rostro y mira los encuadres abiertos de las altas torres buscando el aire limpio y puro, pero los colores fuertes de los carteles interceptan la visión. El estallido sería el paso siguiente, el que nunca da, porque es paso hacia la disolución. Ella lo sabe que podría salir, pero no tiene la valentía. Por lo pronto está apegada a su actual forma corpórea y a los estímulos del mundo. Es una Santa Teresa actual, es una mística, o sea, apunta a esa disolución, ¿no? Pero se detiene. Se detiene, sí. Ese cuento fue como también extremar, creo que en todos los cuentos estos trabajé eso, extremar como en el acto, o sea, fue un libro la verdad bastante difícil de escribir porque fue llegar hasta lo más lejos que pude con un montón de temores incluso, ¿no? Y de preguntas. Y este personaje, bueno, lo hice avanzar y bueno, no es una santa, no logra pero bueno, sí, está en ese momento anterior, ¿no? O sea, podría, o al menos está ese deseo de disolverse, pero bueno, hay una materia que la detiene, que sí, está aferrada a eso material. Sí, el libro en general es una búsqueda. Me parece que es con la es la manera también de explorar ciertas zonas, me parece, la escritura, al menos para mí es así. Sí, y el último relato es una especie de cosmovisión también, ¿no? De explicación de toda una cultura humanística donde aparece todo. Sí, estaba pensando, este último relato fue varias veces interpretado como casi una ars poética o como si fuera yo misma, Mariana Docampo, quien está diciendo eso. Y me parece que está, o sea, por más dramático que sea el libro, en general me he divertido mucho también en algunas zonas. O sea, me parece que tiene un humor mío, ¿no? Pero sobre todo ese último relato, que es una especie de sabelo todo, ¿no? De un narrador omnisciente que tiene una cantidad de información enorme, una especie de internet, y además que está trabajado en el borde de los géneros, porque bueno, en la segunda parte hay como una especie de una suerte de ensayo, ¿no? Que también puede llegar a dar claves para la interpretación del libro, pero también no. O sea, me parece que es está trabajado el narrador, es como un cuento donde no hay una primera persona que hable y por eso desconcierta un poco, y al mismo tiempo sí hay una primera persona, entonces por eso es difícil de asir ese cuento, pero es un cuento. Es un cuento y hay algo que desconcierta, usando la palabra que acabas de utilizar, porque una escritora que trabaja
temas tan actuales como veníamos viendo, desde la locura tratada con medicación, entonces que una persona puede tener una vida normal, digamos, entre comillas, cosa que el loco en la literatura era loco y el cuerdo era cuerdo. Acá empieza a ver todo esto, ¿no? O el tema de la transexualidad, el tema del erotismo, el amor, la amistad, está tratado de una manera muy contemporánea, pero por otro lado vos dirigís una colección que es Las Antiguas, donde editás a escritoras que fueron las pioneras de las escritoras argentinas, escritoras del siglo XIX. Uh-huh. Contame un poco por qué. Es lindo el puente que hiciste, es verdad. Y yo creo que para ellas sería maravilloso, para estas mujeres que tuvieron que escribir cuidándose tanto. Sí, buenísimo. Yo, justamente me parece que la libertad que hoy... Mira, yo hace tiempo que trabajo que estudio escritoras, que doy talleres de escritoras, o sea que fue como una zona de investigación también, no académica, porque no seguí la carrera académica, pero sí en mis intereses, ¿no? Y en gran medida creo que lo que me aporta la escritura de mujeres, no solamente las de 19, sino en general, tiene que ver justamente con una libertad formal, estructural, psíquica, si querés, a pesar de todas las barreras que las escritoras han tenido para poder escribir, decir, vivir, ¿no? Pero me parece que el hecho de no haber tenido que estar jugando en la misma cancha que los varones, o que no responder a determinadas exigencias que por ahí un escritor tiene que responder para conservar su nombre, para hacer su carrera, etcétera, me parece que también les dio posibilidades de explorar otras zonas que no eran exploradas por la literatura. En ese sentido, pienso que el libro tiene que ver con esa línea, ¿no? Bueno, ir hacia cualquier otro lado, o sea, ir de esta manera, ¿no? O sea, como de centrarme. Y a mí también me gusta el trabajo de las escritoras, trabajo sobre escritoras, especialmente mi trabajo fue sobre Eduarda Mansilla, pero me pasó algo que, bueno, esto es un diálogo, ¿no? Acá me salgo un poco del rol de entrevistadora para contártelo, porque me parece interesante para las mujeres que trabajamos sobre mujeres desde el siglo XIX o anterior para acá. Con una chica de 13 años que está leyendo Jane Austen, no es una gran lectora de que lee todo el día, pero se puso a leer y me contaba que ella... había un personaje, Elizabeth, donde se sentía proyectada, ¿no? Entonces yo pensé, tantos años después, y le sigue pasando lo que nos pasó a nosotros, o me pasó a mí, cuando leí Orgullo y Prejuicio. Entonces creo que eso es muy interesante, ¿no? Cómo estas escritoras, aún escribiendo con todas esas limitaciones, todavía tocan al lector y a nosotras lectoras mujeres. Sí, yo creo que incluso en nuestras generaciones, todavía fuimos, o sea, en nuestra infancia, estas mujeres podrían ser mis bisabuelas, ¿no? O sea, no es tanto Pero por eso te decía, yo todavía me siento muy un producto de la cultura patriarcal. Sí. Pero con una chica de 13 años que me viene a decir esto, me llama la atención, ¿no? Como que tenemos mucho por seguir trabajando. Sí, yo creo que sí, que lamentablemente sí. De todos modos me parece que que ahora ya es muy otra época. De hecho, esta colección para mí es muy importante, es una gran alegría haberla podido hacer, gracias a Daniela Macauliffe, que es la editora de Buenavista, una editorial cordobesa, que también a mí me parece importante porque es de Córdoba, también hay una idea como de sí, y que se presentó en Córdoba, sí, antes que en Buenos Aires. Estuvo muy bien también, claro. Sí, y nuestra idea es presentarla también en otras ciudades. Sí, ¿sabes qué? Tiene que ver con saber quiénes fueron las escritoras. O sea, yo estudié letras, me recibí de licenciada en letras y leí muy pocas escritoras en la carrera. Todo lo que leí fue posterior
Y hay un punto donde, bueno, fuimos formadas desde lo literario por los padres literarios, ¿no? Pero la literatura es mucho más, me parece, que los libros. O sea, hay una cantidad de voces también que forman, que han formado la cultura personal y que tienen que ver con voces de mujeres, ¿no? Y que por ahí cuando lees estos libros... Y el prejuicio desde la academia, que mucho tiempo se refirió a la escritura de estas mujeres argentinas, sobre todo del siglo XIX, como que escribían cosas de mujeres. Y justamente no es tan así. Juana Manuela Gorriti, Eduarda Mansilla intervienen y discuten cuestiones de su tiempo, ¿no? Y discuten a los políticos y discuten... Eduarda Mansilla discute el mito Civilización y Barbarie de Sarmiento, por ejemplo. Sí, totalmente. Sí, hay de todo, ¿no? O sea, hay algunas escritoras que bueno, que sí dieron cuenta de la sensibilidad de las mujeres y de lo que les pasaba, y hay otras que por ahí tuvieron también otra situación que les permitió también estar conversando de otra manera, discutiendo de otra manera con otros, con escritores varones, ¿no? Pero por eso también una de las ideas de la colección fue no hacer jerarquías, es decir, no publicar solamente a las más famosas, a las que trascendieron de alguna manera o que fueron recuperadas por académicas en estos últimos años, sino editar la mayor cantidad de escritoras posibles para ver qué era lo que cada una decía y qué tenían para decir. Porque también a mí me interesa qué es lo que las escritoras argentinas o cómo veían las escritoras argentinas a las mujeres, a sí mismas, ¿no? Me parece que es un trabajo, no sé, Virginia Woolf lo hizo, o sea, se hizo hace muchos años en otros países y acá me parece que recién en los últimos años se viene rescatando gracias a un grupo sobre todo de mujeres académicas, ¿no? Sí. Y volviendo a Mariana Docampo como escritora, estás con próximos libros para editar. Sí. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes anticipar? Bueno, tengo un libro ahora que estoy tratando de publicar que se llama El Tratado del Movimiento. Y es un libro también bastante experimental, es una novela que sigue un poquito, profundiza más algunas cuestiones de la fe y bueno, aborda el tema del fin del mundo, sí, es más actual que la fe. Esperemos que no se postergue mucho la publicación, ¿no? Porque tiene que ver con cosas que me están interesando últimamente, que tienen que ver con los discursos, con lo real, con los narradores, con los relatos, ¿no? Que también es algo que se ve todos los días con los medios, bueno, con internet, con la manera de pensar, de estructurar el pensamiento, de seleccionar de qué es lo que es y qué no, dónde, no sé, me parece que es una época muy, muy difícil de vivir y de poder reflexionar, de tomar cierta distancia sobre lo que estamos viviendo, pero que al menos yo en lo personal necesito pensar, porque si no me enloquezco. Esperemos que pronto aparezca el editor para esta nueva novela sobre esta época y sobre todo este recorrido tuyo que sí se está haciendo cada vez más actual, ¿no? Así que después de la fe viene... El Tratado del Movimiento. El Tratado del Movimiento. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a vos.